Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Javier Villalobos y el día de hoy les vamos a exponer acerca de la identificación de microorganismos mediante técnicas moleculares. Primero, para proceder con la identificación de los microorganismos, tenemos que conocer los métodos de extracción de ADN de estas células microbianas para su posterior identificación. Dentro de estos 10 métodos, que son los más comunes para la extracción de ADN, vamos a enfatizar en el uso de la proteína K y el dodesilsulfato de sodio, y la lisis por ruptura mecánica y extracción con disolventes orgánicos. El uso de la proteína K y el dodesilsulfato de sodio es una acción conjunta que realizan estos sustratos. Entonces acá tenemos la proteína K y el dodesilsulfato de sodio, los cuales actúan inhibiendo y degradando la desoxirribonucleasa. Esta desoxirribonucleasa es una enzima encargada de la lisis celular de algunas células disfuncionales o ya envejecidas, y a su vez es encargada de recubrir el material genético de forma tal de que si se inhibe o se degrada, directamente va a proceder la célula a alisarse, quedando libre el material genético. En el caso de lisis por ruptura mecánica, tenemos dos procesos comunes o fundamentales. El ultrasonido, el cual utiliza métodos eh, de vibración de muy baja intensidad, ideales para romper los componentes de la pared celular, lo cual, por tanto, no permite mantener la integridad de la estructura celular de la bacteria, lisando la misma y exponiendo el material genético. Y el proceso de congelación-descongelación son varios ciclos en los cuales se somete a la muestra a estos procesos de congelación y descongelación por nitrógeno líquido y también por algún líquido caliente. Y esto se utiliza para dañar específicamente la capa proteica y lipídica que se encuentra en la estructura celular, de forma tal de que la célula bacteriana se estrese y por lo tanto libere el material genético. En cuanto a la extracción con disolventes orgánicos, tenemos tres: el cloroformo, el fenol y el alcohol isoamílico. Dentro de los más usados está el cloroformo y el fenol, y son estos químicos que nosotros vemos aquí. Bueno, me faltó aclarar que un riesgo el cual se puede generar por esta ruptura mecánica es que también se genere una ruptura de la cadena del ADN. Entonces, si existe ese ADN con una presencia de un genoma fragmentado o dañado, pues no vamos a obtener los resultados necesarios y tampoco el ADN apropiado para realizar las pruebas microbiológicas. Ya en cuanto a la extracción de disolventes orgánicos, el defecto es que muchos son dañinos o tóxicos para el ser humano y pueden generar interferencias en pruebas. Y es que, ¿cuál es la fundamentación de estos disolventes orgánicos? Ellos tienen propiedades las cuales permiten desintegrar la capa proteica y lipídica de la estructura celular, estresándolas y causando directamente la lisis y exposición del material genético. Si de pronto estos disolventes orgánicos se prolongan en el tiempo en una prueba, esto puede generar también eh, de que genere una degradación del ADN y esto interfiera en las pruebas, o que se queden algunas partículas que también generen esta interferencia en las pruebas de identificación molecular. Ya vamos entonces propiamente con esta identificación de microorganismos por técnicas moleculares. Principalmente, y para iniciar esta exposición, tenemos la detección por PCR. La PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, es una forma muy rápida y precisa para diagnosticar enfermedades infecciosas y cambios genéticos por medio de tres procesos fundamentales, los cuales son la desnaturalización, la hibridación y la extensión. Aquí falta el proceso también de amplificación. Este proceso de amplificación
es un proceso realmente vital y es uno de los avances que se han generado en el campo microbiológico y radica en amplificar, como su nombre lo dice, o replicar las células o el ADN bacteriano, de forma tal que si nosotros conseguimos una sola célula bacteriana, podremos realizar este estudio por medio, pues, de este método de amplificación. Se genera un diseño de cebadores, y es que los cebadores, también llamados partidores, iniciadores o primers, son una secuencia corta del ácido nucleico que forma pares de bases complementarios. Entonces tenemos un ADN molde, el cual se desnaturaliza y vamos a conseguir dos hebras, una superior y una inferior. Recordemos que estas tienen prácticamente un derecho y un revés. Entonces, vamos a implementar dos cebadores en la prueba PCR para que ésta sea mucho más precisa. El cebador 1 se va a encargar de, ejemplo, la hebra molde en una dirección determinada y el cebador 2 en la hebra molde de la dirección opuesta. Aquí vemos la cuestión de direcciones. Ellas se van a hibridar y se van a complementar con unos genes específicos que se encuentran en, bueno, con unas bases nitrogenadas, perdón, específicas que se encuentran en una porción del genoma. Y los resultados lo vamos a ver por medio de la electroforesis en gel de agarose, perdón, también llamada cromatografía. Entonces aquí tenemos una ejemplificación en las cuales encontramos 5 pruebas. Entonces, pongamos un ejemplo dentro del campo odontológico. Si estamos evaluando presencia de porfiromonas gingivalis y tenemos que el peso molecular de las pares de base del porfiromonas gingivales es, por ejemplo, 500 pares de base, entonces, se ubicaría aquí las 500 pares de base, aquí serían, por ejemplo, 1000 pares de base y aquí serían, por ejemplo, 100 pares de base. Si nosotros conseguimos esa iluminación y la marcación, obviamente fluorescente, en las 500 pares de base, positivo para porfiromonas gingivales, entonces podemos asociarlo directamente a que sí se trata de porfiromonas gingivales. Entonces aquí tenemos 5 pruebas, el control positivo que siempre debe dar positivo, el control negativo que siempre debe dar negativo, esto a favor de la precisión de la prueba, determinar de que la prueba sí está hecha correctamente. Tenemos que la prueba número 2, bueno, muestra número 2 y la muestra número 5 son positivas para, en este caso, porfiromonas gingivales que se encuentran dentro de los pares de base que se esperan. Si en este caso el marcador diera, por ejemplo, 1000 pares de base, sería otro ADN u otra molécula la cual está generando reacción y no nos interesaría a nosotros o no sería positivo para porfiromonas gingivales, ya que la porfiromonas gingivales tiene un peso de pares de base específico a 500. Entonces, pues esto es únicamente un ejemplo, pero es la forma de asociarlo con la lectura de resultados. Tenemos otra PCR y es la PCR cuantitativa o PCR en tiempo real. Y como su nombre lo indica, permite ver los resultados en tiempo real. Entonces tenemos el termociclador, que es uno de los materiales, bueno, el instrumento fundamental también para la realización de las pruebas de PCR, y es que es quien permite alcanzar las temperaturas ideales para los ciclos en la PCR. Es decir, que la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, necesita o se basa también en procesos de temperatura, los cuales permitan esta acción de hibridación y desnaturalización. El termociclador se encuentra asociado con un software, el cual se va a poder ver o reflejar en el monitor
y proyectará unas estadísticas determinadas para asociar a un resultado positivo. Entonces, como vemos, por ejemplo, en esta línea azul, se encuentra plano a partir de los ciclos completos de la PCR cuantitativa, entonces sería un resultado negativo. Mientras que estas líneas verdes, roja, otra azul y otra roja, serían positivos para la valoración que en esta instancia o en este ejemplo se esté haciendo. ¿Y qué permite esa visualización en tiempo real? Pues resulta que se le ancla una molécula fluorescente que a su vez se va a amplificar y por lo tanto, mientras más se amplifique esta molécula fluorescente, más va a haber presencia del ADN de la bacteria en la muestra. Por lo tanto, se podría determinar si es positivo o no. Tenemos el gen 16S ribosómico. Y es que, ¿por qué vamos a hablar de este gen 16S ribosómico? Porque va a ser fundamental para entender las pruebas de identificación molecular de esta diapositiva para adelante. Y es que esta es la región más conservada para la identificación de bacterias. Es quien codifica el ARN de la subunidad más pequeña del ribosoma. Acá vemos el proceso de replicación del ADN y tenemos la subunidad menor. Y hablamos del ribosoma. ¿Y por qué se encuentra entonces este gen 16S ribosómico en el ADN? ¿Por qué es tan importante? Porque es también el ribosoma quien traduce la secuencia del ADN en proteínas. Perdón, lo vamos a encontrar en toda parte, básicamente, del ADN. Y también permite la identificación de familias filogenéticas, es decir, que podemos determinar esa bacteria a qué otras bacterias se le pueden asociar dentro del proceso evolutivo normal de las bacterias. Nosotros podemos encontrar a nivel mundial el GenBank, el Ribosomal Database Project y SILVA, que son bancos mundiales, los cuales tienen la presencia de este gen 16S ribosómico de múltiples microorganismos y se puede generar una asociación entre los resultados de esta, ejemplo, los resultados de esta prueba con lo que se puede encontrar en este banco. Ya lo especificaremos un poco más adelante. En cuanto a los ensayos de hibridación del ADN, tenemos el análisis en tablero de ajedrez de todo el genoma y una técnica modificada, pero a partir de esta misma, que es el análisis de tabla de ajedrez. En este se usan sondas de hibridación específicas de especie de todo el genoma. Esto lo crearon a partir del concepto de que evaluando todo el genoma iba a ser más específico, pero no, esto resultó ser contraproducente. Por lo cual, en la técnica mejorada se especifican únicamente en el gen 16S. Este posibilita evaluar la presencia de hasta 40 microorganismos en una muestra. Esto quiere decir a su vez de que vamos a conseguir un amplio panorama microbiológico de lo que podemos encontrar en la muestra tomada. Se implementan unos testigos, los cuales van a reaccionar de forma positiva y se van a tiñir de un color para determinar si el resultado es positivo o no. En esta tabla podemos ver que los resultados que se encuentren blancos van a ser negativos y los azules van a ser positivos. Un efecto adverso que se puede encontrar en esta prueba, perdón, es la reactividad cruzada. Y es que pueden reaccionar otros microorganismos por esa falta de especificidad ante esta prueba. Ya hablaremos acerca del análisis en tabla de ajedrez. Este ya emplea sondas de hibridación enfocadas al gen 16S ribosómico, el que hablamos que era más preciso y conservado. Y se pueden hacer sondas para especies que nunca se han cultivado siempre que se haya determinado la secuencia 16S.
Resulta que hay muchas especies microbiológicas que no se pueden replicar in vitro. ¿Qué significa in vitro? En un laboratorio, recreando las condiciones necesarias para su replicación. Pero hay muchas que solamente viven in vivo, dentro de la persona, o puede ser también en un ambiente que es muy difícil de recrear. Ejemplo, un ambiente volcánico, donde no se pueden gozar las temperaturas necesarias en un laboratorio. Entonces, nosotros podemos tomar esta muestra in vivo, donde se encuentra la bacteria naturalmente, y podemos captar ese gen 16S para luego asociarlo o contrastarlo con lo que se encuentra en el Gen Bank, el Ribosomal Database Project o SILVA, que son los bancos que les habíamos comentado que tienen la presencia del gen 16S de múltiples microorganismos. Igual se van o van a presentar testigos los cuales se van a teñir ante un resultado positivo o no ante un resultado negativo. Negativos serían las blancas y positivos serían las azules. En este caso, se ejemplifica con la presencia de Streptococcus mutans, una bacteria común en cavidad oral, y son positivos para las pruebas. Aquí se va a encontrar el nombre o el número de la prueba y luego se va a asociar directamente con el resultado. El análisis de secuencias metagenómicas. A este es uno de las pruebas moleculares a las cuales se le ha invertido gran cantidad de presupuesto, y es que permite conocer todo el genoma presente en una población o en una muestra. Esto quiere decir, aquí tengo un ejemplo de una anomalía en cavidad oral. Entonces, desde mi perspectiva odontológica, no logro determinar un diagnóstico presuntivo que refleje o que se le pueda asociar con este signo clínico. Entonces se puede tomar una biopsia o una citología oral y enviarla a este análisis de secuencia metagenómica. Y podemos nosotros ver en esta prueba qué parásitos hay, qué bacterias hay y de qué tipo, si se trata de bacilos, de cocos, de estafilococos, de bacilocortos, de virus incluso. Entonces, esto va a poder determinarse por medio de estas secuencias metagenómicas. Presentan una metodología Illumina, que es la más usada. Hay otras dos o tres. Sin embargo, la Illumina es la más usada, la cual permite decodificar miles de millones de pares de base por corrida. ¿Qué es esto de decodificar? Es básicamente ver esta secuencia de ADN, así la encontramos, y pasarla a cómo sería en bases nitrogenadas complementarias. Entonces, lo que se vería normalmente así, se pasaría a ser netamente algo escrito, algo ya codificado. Y los resultados van a lectura comparativa con las bases de datos de los genomas completos para identificación individual de los microorganismos. Entonces, si nosotros encontramos, por ejemplo, en esta prueba, eh, bacteria como lo puede ser el entamoeba gingivales o el Enterococcus fecalis, y virus como por ejemplo bueno, eh, cualquier virus, pongámosle, podemos decodificarlo y determinar de qué virus se trata y ir de nuevo al GenBank o al Ribosomal Database Project o al Silva a compararlo con cuál es esa acción también metabólica que tiene este virus, y si este virus por su acción metabólica o patogénica se le puede asociar con esta patología o este signo clínico que nosotros encontramos aquí. Y de esta forma podemos analizar cuál de toda la población microbiana es el causante de esta anomalía, y a partir de ello poder encaminar un plan de tratamiento correcto y efectivo. La clonación del gen 16S ribosómico, esta es otra prueba realizada.
por medio de el método de conjugación. Entonces, se toma la muestra, se aísla el ADN por cualquiera de los métodos en un inicio de la exposición planteados, se amplifican el gen 16S en la prueba PCR y este gen 16S del microorganismo tomado y aislado en esta muestra, vamos a ligarlo a un vector. Un vector, o también llamado plásmido, es un componente el cual siempre va a tener una asociación con un ADN o con una célula bacteriana. Entonces, este vector va a buscar a la célula bacteriana para ingresar a ella y seguir con su metabolismo o ingresar a ella y conservarse, que es precisamente eh, lo que se controla en el laboratorio, que no se mezcle con el ADN bacteriano, sino que se quede ahí y se siga replicando junto con la célula a la que ingresó. Se utiliza mucho la célula bacteriana Escherichia coli, ya que es una de las más investigadas y permite una replicación rápida, fácil y que es efectiva. Entonces, luego de que este vector ingresa, vector o plásmido, ingresa a la célula bacteriana, ella se sigue replicando de forma constante por su método de fisión binaria. Este proceso de anclaje de un plásmido con ADN bacteriano se le denomina conjugación. Entonces, también estos plásmidos van a tener una, una pequeña muestra, un pequeño sustrato, el cual se va a teñir si se ancla el plásmido o vector con la célula bacteriana. Puede que algunas células no acepten el plásmido, por lo cual no va a ingresar el vector que conlleva el gen 16S ribosómico y por lo tanto no se van a teñir. Entonces, las que se tiñen de blanco son las que se integran, el plásmido se integra exitosamente con la bacteria y las que no se tiñen, pues se van a ver azules. La genómica unicelular es uno de los procesos también más costosos de identificación bacteriana o bueno, microbiológica como tal, y son también en los cuales se han intensificado la destinación de recursos para su investigación. Y es que globalmente se puede comentar de que se conocen alrededor del 2% de la microbiología que se encuentra en el mundo. Entonces falta un campo muy amplio por recorrer para reconocer realmente qué bacterias em, compartimos nosotros los seres humanos o en general las especies en diferentes entornos o ambientes. Y es que esta genómica unicelular permite estudiar bacterias que no pueden ser cultivadas, es decir, que únicamente se encuentran in vivo y no in vitro. Y consiste en realizar la secuenciación del genoma de las células individuales, amplificando sus genomas por medio de la técnica de amplificación por desplazamiento múltiple. Esta, al ser supremamente específico, también va a tener procesos de amplificación diferentes. No el método de amplificación de PCR, sino va a ser diferente, igual que el método de extracción de ADN, ya que se van a usar la técnica de obtención de muestra de circuitos integrado, por sus siglas CHIP, por microfluídico, por separación por flujo o micromanipulación para aislar células. En cuanto a las técnicas de obtención necesarias para aplicar esta prueba de genómica unicelular. Y el análisis de perfiles genéticos va a dar inicio de las funciones metabólicas. Y es que las funciones metabólicas reflejan lo que necesitan las células para poderse replicar. Y también a esto se le puede asociar con la patogenicidad que generan a nivel orgánico o a nivel de su entorno. Y conociendo estas acciones metabólicas, podemos asociarlas a qué es lo que necesita para poderse replicar y esto de qué necesita, podemos
brindarle las condiciones necesarias de forma in vitro, es decir, en el laboratorio, para que ella se pueda metabolizar correctamente en el laboratorio y replicar. Y de esta forma poderse estudiar y ejercer planes de tratamiento, los cuales vayan enfatizados en atacar este microorganismo que esté generando una acción patogénica a nivel orgánico o de ecosistema en general. Entonces, permite esta evaluación unicelular y se puede aplicar a células in vivo, que son muchas, las cuales no se pueden replicar o realizar su proceso de difusión binaria de forma in vitro o en el laboratorio. Eso es todo. El libro en el cual me basé para este trabajo es el de microbiología e inmunología oral del doctor Richard y este permite dar una perspectiva general y específica muy acertada acerca de estas técnicas microbiológicas. Muchas gracias.